Teníamos previsto la intervención del primero de los finalistas, que es Sergio González Torres. Pues, si os parece, hago la presentación brevemente. No ha podido asistir por un problema de última hora, pero bueno, pues gracias a que que tenemos medios técnicos, le hemos pedido que grabe un vídeo con su intervención y lo vamos a proyectar al menos para poder que pueda compartir con nosotros la génesis y la evolución de su vida. Sergio González Torres es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ha trabajado junto con los arquitectos Iñaki Carnicero y Lorena del Río y en Portugal con Diego Aguiar. Actualmente colabora en el Estudio Cano de Mallorca y de forma independiente ha intervenido con construcciones efímeras en Experimenta Pontevedra, comisariado por Javier Peña en Santos Mera en el Festival de Música Paraíso y en el Calle de Lavapiés, entre otros. Recientemente ha recibido el segundo premio del concurso público para la reforma de la Casa de Cultura de Porreres, un pequeño municipio del interior de Mallorca. Un velo dorado protege la casa. El viento mece las escamas que chocan contra el sol plomizo de verano y escurren el agua de invierno. Un velo de latón, una descomunal pieza de orfebrería. Argollas y láminas doradas se entrelazan como las antiguas cotas de malla. Un velo ensamblado como un gran mantel sobre la mesa de un artesano, transportado e izado para caer desde las ménsulas que se proyectan desde la cubierta del pórtico. Un velo delicado, que se apoya en la catedral y mediante voladizos se separa para permitir un ligero movimiento. La intención del manto parte de respetar la catedral, ni atravesarla ni perforarla, solo apoyar y descolgar. Un velo traslúcido. La cortina da paso al arte milenario, el tesoro a resguardar, visible desde la plaza pero no desde el cielo. Las escamas de latón se orientan para permitir que los ciudadanos puedan disfrutar de su pórtico. Un velo que ensalza las fiestas. Mediante cables, el velo se abre permitiendo y enmarcando la celebración de las grandes ceremonias y eventos. Os quiero contar una pequeña anécdota que condensa las ideas de la propuesta que se planteó para el concurso. El día del Corpus, en Palma de Mallorca, retumbaban los tambores de la catedral, y me acerqué curioso a ver qué pasaba, colocándome enfrente de las grandes puertas. Cuando pasó toda la procesión, me dejé influir por algunas personas que estaban en esa zona tan estrecha, y todos cruzamos el umbral, impactados por el inmenso interior de la catedral antes de que sucediera lo siguiente. El bedel cerró las grandes puertas. Luego me explicó que esa puerta solo se abre para ceremonias como la que habíamos presenciado o para la visita de personalidades de la categoría del rey. Había cruzado una simple puerta, pero una puerta que solo se abría en momentos especiales. Para no quedarnos elucubrando sobre el hecho metafísico de cruzar una puerta, otro ejemplo sería este. Esta pieza es la clave de todo el proceso, junto con esta y esta. Todos los elementos crean un evento único y sobrecogedor acto donde a simple vista parece que solo se balance un recipiente, y solo en determinadas ocasiones. Eso es lo que hace de este evento algo especial. Y de esto trata esta propuesta, de los momentos, de los tiempos y de los gestos. Por tanto, la solución al gran problema que se nos plantea no tiene por qué ser meramente pragmática o reduccionista a la mínima idea de proteger el pórtico para que continuemos disfrutando de él. Mediante la solución podemos plantear una nueva forma de disfrutar y usar el pórtico. Por otro lado, como explica Miguel Sobrino, durante la construcción de las catedrales se separaban las partes en obras de las partes consagradas mediante cortinas o elementos ligeros. Bajo esta idea de veladura efímera, que se descubre en ocasiones puntuales, se reinterpreta la idea de velo para esta propuesta donde la catedral continúa acogiendo actos y visitas, pero a la vez era objeto de restauración. Como dice Miguel Sobrino, también en la restauración del retablo mayor de la Catedral de Oviedo se usaron los cortinajes para, al descorrerlos, presentar a los asistentes el aspecto cobrado por la obra. La propuesta planteada se formaliza a través de tres elementos: las ménsulas, los cables y la tela. Con ello se simplifica la explicación y el estudio de las partes, además de la futura construcción que puede realizarse en taller y después transportar y montar la pieza en fachada. Las ménsulas son la parte estructural, sustentan toda la propuesta desde lo alto, en la antigua balaustrada. La propuesta planteada opta por la solución de apoyar mediante pies con protección de neopreno o goma rígida y estabilización con contrapesos, entendiendo que es la mejor solución al ser la menos invasiva de todas con el objetivo de no perturbar ningún elemento de la envolvente actual.
Otras opciones más invasivas puede ser atornillar o anclar la fachada a los elementos si fuese necesario en los procesos posteriores. El conjunto está formado por costillas de 4 metros que se proyectan desde la fachada de la catedral, bajo el rostón. Cada ménsula está provista de 3 pies regulables, el mínimo de apoyos para guardar el equilibrio, con una capa de neopreno en su planta. De ménsula a ménsula apoyan planchas de hormigón que sirven al mismo tiempo de contrapeso, de paso para personal técnico y para ocultar la subestructura de las posibles vistas de edificios cercanos. Los cables, ocultos a simple vista, realizan 2 funciones: arrestar el velo contra el balanceo del viento y abrir los diferentes paños. De 4 de las ménsulas se descuelgan 4 contrapesos hasta el límite inferior de la cortina. 2 de estos contrapesos contarán con poleas dobles y otros 2 con simples, los de los extremos. Por estas poleas pasarán los tensores que, tras enhebrar su paño correspondiente, se engancharán en la parte inferior del contrapeso opuesto, y repitiendo este mismo sistema se formarán 3 grandes aspas que impedirán el balanceo de los paños cuando estos estén cerrados. Cuando se necesite abrir el velo, se desengancharán los cables de la parte inferior de los contrapesos y se dejará caer el cable hasta que estire de su paño y lo abra. Y por último, aunque no menos importante, la tela o el velo. Es la parte más significativa de la propuesta. Se conforma con un entrelazado de argollas y láminas opacas de latón. Estas planchas presentan una forma ovalada donde el eje de unión de las argollas está ligeramente desplazado, lo que hace que se desplace su centro de masas y siempre estén orientadas e inclinadas en la misma dirección. El velo protege el pasado pétreo y lo conserva hacia el futuro sin interferir en la visión e interpretación del pórtico y sus 3 entradas. El velo desaparece ante los visitantes, manteniendo la imagen principal de la catedral. A continuación de esta propuesta vas a exponer José Manuel Peña Serna, otra de las propuestas finalistas. José Manuel Peña Serna, que damos la enhorabuena por quedar finalista, es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de A Coruña desde 1989. Ejerce la profesión desde su propio estudio situado en Vigo. Ha realizado obras y reformas de viviendas y de edificios públicos, ha recibido varios premios y su obra ha sido expuesta en distintos países. Ha impartido conferencias en numerosos centros universitarios y docentes, así como delegaciones del Colegio de Arquitectos, y ha escrito varios artículos en revistas de arquitectura. Así que nada, le doy la palabra y que usted concluya. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la organización de las jornadas. El concurso es interesantísimo porque es inusual la oportunidad para trabajar en un edificio tan notable y tan sobresaliente como es la Catedral de León. A lo largo de la historia se han dado numerosas intervenciones sobre edificios del patrimonio. Gracias. Siempre manualmente utilizando el lenguaje de cada época. Esto ha dado ejemplos notables donde muchos de los edificios existentes se han visto enriquecidos con las distintas aportaciones que se han realizado. El ejemplo de la Catedral de Santiago es significativo en tanto que a un edificio románico se le añade una fachada barroca que en su día fue muy criticada. Consta en los archivos los informes de patrimonio que daban como única solución después de la construcción de la fachada el que lo único que era posible ahora, una vez construida, era picar, picar y picar para eliminar la fachada. Y sin embargo, el tiempo ha demostrado que no fue un error y hoy nadie cuestiona la presencia de la fachada barroca en la catedral. Es importante también, y quiero citar, la intervención que hacen Gaudí y Jujol en la Catedral de Mallorca, que a mí me parece interesantísima la lectura que hacen del edificio y del ritual, pero infelizmente no fue entendido en su momento y no pudieron terminar sus trabajos. Siempre que se interviene, o por lo menos que intervenga con un edificio que existe, es prudente analizar la arquitectura del edificio para establecer qué tipo de relación vamos a querer tener con ese edificio, si de contraste o de armonía. En este caso, contamos a nuestro favor con la presencia de un edificio que es una auténtica fuente de sugerencias donde uno puede hacer múltiples lecturas para decidir qué relación se establece con él. Voy a...
paso en este, ¿no? Me va a interesar, es un lugar común decir que la Catedral de León es una obra magna de la arquitectura gótica, pero quiero centrar mi interés en que se trata, por buscar una frase que trate de buscar la esencia, o una de las esencias del edificio, y considerar que este edificio lleva al extremo la desmaterialización y que se eleva hacia el cielo para alcanzar la luz e iluminar a los creyentes. Si tuvieran otra técnica lo habrían hecho de otra manera. En el momento en que se hizo se disponía de la piedra y han llevado al límite el uso y la utilización que han hecho de esa piedra. Indudablemente, con la forma que tiene el edificio de las naves y las vidrieras en la parte alta, es obvio que el edificio desea alcanzar la luz. Y cuando digo iluminar a los creyentes me refiero en el sentido religioso y místico, en alcanzar una iluminación interior para los usuarios y los creyentes del edificio y en general de toda la ciudadanía. Yo iba a dar un repaso a las bases porque me consideraba importante ver qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo fundamentalmente proteger todo el triple pórtico de entrada. Esta es la misión fundamental, pero claro, cualquier elemento que se disponga en ese pórtico va a alterar la imagen de la fachada. Entonces la situación se complica en tanto que eso va a suponer una modificación de la relación que establece el edificio con la ciudad. Por pasar rápidamente, me interesa destacar, para no repetir lo que ya dijo Milagros antes, que un gran número de portadas en origen no solían estar desprotegidas, que estaban acompañadas de pórticos o atrios, que hay que conservar los elementos in situ, que hay que respetar la imagen icónica que anida en todos los ciudadanos y en todo el mundo, que hay que hacer una intervención mínima, la menor intervención necesaria, que debe de ser reversible, que hay que tener especial cuidado con el subsuelo y que hay que establecer, como es lógico, una sintonía arquitectónica y plástica. Entonces, si hacemos un análisis breve, muy breve, de cómo han evolucionado los pilares en arquitectura y en otros edificios, en arquitectura religiosa y en otro tipo de edificios, si en origen admitimos que pilares cuadrados o redondos, macizos, son los primeros que se utilizan, el paso siguiente es la aparición de bóvedas de crucería que generan un pilar cruciforme. Esos pilares se van complicando en la medida en que esas bóvedas van generando más riqueza, entonces aparece el pilar compuesto. Si damos un salto histórico, pasaríamos a seleccionar 3 de los pilares que tiene la Catedral de León, en esa vertical, que como vemos tienen una profusión de formas en su perímetro. Los historiadores siempre nos dicen que la arquitectura gótica, una de sus cualidades es la transmisión de esfuerzos desde la parte superior hasta el suelo. Un arquitecto no solamente ve eso, sino que lo que ve es el intento de aligerar esa masa que es necesaria para la transmisión de cargas, formando una serie de pilastras o pilares de sección cilíndrica para aligerar la visión de ese elemento arquitectónico que tiene mucho peso. ¿Cómo sería el paso siguiente? Pues imaginemos que desaparece la masa, porque la técnica nos permite resolver esa transmisión de cargas y tendríamos, quién sabe, pues la posibilidad de resolver con tubos de acero esa transmisión de cargas. En una visión hacia la parte superior vemos esa solución de los pilares y no se sabe cómo, nunca se sabe cómo uno realiza un proceso creativo, se van mezclando cosas, no es un proceso racional, desde luego como se trata de explicar ahora, pero si en los pilares eliminamos la plementería, que son los paños que existen entre estos tubos, entre estos bordes, entre estos nervios, entonces lo que nos encontraríamos sería un elemento como ese, un elemento que lo que busca es mantener el espíritu y el horizonte que busca el edificio para ir de la mano de la pretensión y de lo que anhela y lo que desea transmitir ese edificio. Si estos elementos, que podrían ser 4 tubos de acero,
los disponemos de manera que sirven de marco a las tres portadas, a las tres entradas, pues tendríamos una primera opción de aproximación a una solución, que sería la de definir un pórtico de entrada intermedio, tal y como nos cuentan que existían y sabemos que existen en muchas catedrales, en muchos edificios religiosos, y que sería una de las opciones que nos permitiría disponer un elemento de protección a ese pórtico que genere la protección frente a la lluvia y el sol. Esta sería la disposición en planta y en una primera aproximación en un alzado. Pero si esos elementos los arriostramos, entonces aparece la posibilidad de disponer dos cruces que se giran en el espacio y que le otorgan mayor complejidad y que nos sirve para evocar las extraordinarias bóvedas nervadas con esos terceletes que tienen en el claustro y en otras partes, como referencia que el imaginario nos permite asociar. Nos queda ahora decidir cómo se cubre este elemento. Al cubrir este elemento tenemos que considerar dos cosas. Bueno, sus dimensiones son las del pórtico de entrada, en altura 9 metros, en largo en torno a 18 metros. A la hora de establecer la cubrición de este elemento tenemos que considerar dos cosas. Por un lado, el remate del propio elemento y por otro lado, la relación que tiene con el resto de la fachada. Es a la vez remate del pórtico y base del resto de la fachada del edificio. Entonces, nos ofrece una sugerencia estupenda el propio pórtico con estos elementos. No, se ve. Bueno, me refiero a estos elementos que sirven de base para la presentación de todas las esculturas de la entrada. Eso nos permite pensar en disponer dos líneas de un elemento dentado que configurarían ese remate. Si además disponemos la forma de ese techo con una estructura ligeramente curvada, la sensación de tela tendida le otorga más ligereza a ese elemento. Arriba recogeríamos las aguas y para disponer este elemento solamente sería necesario efectuar 4 micropilotes para no dañar o dañar lo mínimo posible el subsuelo. En la entrega con la pared únicamente habría que disponer el remate para que no se filtre agua en la unión de las dos partes. Se dispondría una luz entre los dos bordes de la cornisa que permitiría por la noche tener iluminada suavemente ese techo. La axonometría despieza la composición de los pilares, el falso techo, el remate inferior, la estructura y el elemento superior, y aquí tenemos el alzado lateral. Este elemento nos recuerda a los palos que tienen su tela tendida, su bambalina en todo el perímetro y los pilares de sujeción. De ahí que le hayamos dado el nombre de bajo palio al lema de la propuesta. También el propio pórtico nos permite en el tiempo disponer las banderas, telas, anuncios que las distintas actividades que se realizan se van a presentar. Y esta es finalmente la propuesta del pórtico. Pero a esta propuesta nos ofrece una protección limitada del pórtico, porque según la posición del sol hay una parte del pórtico que queda expuesta sobre todo al sol. Si bien frente al agua puede proteger un poco más. Entonces es cuando, bueno, estos son los planos de presentación de la sección, con el alzado, con el conjunto de la catedral, siempre con esa idea de que respete el espíritu sencillo y mínimo y con el mismo horizonte que se entiende que tiene y que busca el edificio. El alzado lateral y lo que disponemos como complemento es un store al lado de la entrega del nuevo pórtico con el edificio que va guiado por dos cables
y que permite que con unos sensores, bien sea por la presencia del sol o del viento o de la lluvia, se accione automáticamente, baje y proteja, según la altura que se desee, del sol el pórtico. Ahí tenemos en los dibujos 3 posiciones del sol y cómo tanto el pórtico como la propia tela protegen. Aquí hemos bajado hasta este punto el store para comprobar que la línea de protección dejaría prácticamente todo el pórtico protegido, o con este otro o con aquel. La estructura metálica se fabrica en el taller, se hacen in situ las perforaciones, se trae y se monta, y el asunto resuelto. El acabado, como no podía ser de otra manera, es color de oro, tal y como dispuso don Alejandro en el edificio de correos. Y esta sería la imagen que presenta el pórtico en el momento en el que se bajan los estores. Y en este momento aparece otro fenómeno, que es el de las sombras que arrojan esos pilares sobre las telas, que es un fenómeno cambiante, pero que, a nuestro juicio, sintoniza con el juego de la luz y las sombras que se establecen dentro del propio edificio inicial. Las telas pueden ser de muchos tipos, puede ser más transparente, menos transparente. Aquí hemos escogido una tela resistente a todo tipo de mohos, viento, desgarro, con todas las características necesarias, pero se puede disponer de muchos otros tipos. El único mantenimiento que tendría el edificio sería el desgaste que se puede generar en esas telas. La evacuación de aguas, si se puede realizar a través de los tubos, se hace, dependiendo del subsuelo, y si no, unas gárgolas en los extremos serían las que vierten el agua que recogen. Esta es la otra opción, donde se presenta la posibilidad de protegerse en el momento en el que la lluvia pueda dañar por acción del viento las esculturas. Y esta es la imagen final. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora igualmente dar mi enhorabuena al siguiente ponente. El siguiente ponente es Francisco Balado Fernández, arquitecto leonés, titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2020, o sea, muy recientemente. Empieza una carrera con buen pie. Funda en 2021 su estudio Balado Arquitectura Office, desde donde desarrolla su actividad profesional. Ha cosechado premios en los concursos internacionales Europan y SAPS Contest y participado en la configuración del pabellón español en la Bienal de Venecia de 2018. Así que con este brillante currículum, pues damos paso a la exposición. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por asistir a esta jornada y gracias a la Dirección General de Patrimonio de la Junta y al Colegio de Arquitectos por la organización de este evento. Gracias también al Cabildo por la convocatoria del concurso, ya que creo que siempre es importante una reflexión constante acerca de nuestro patrimonio y más si cabe ante una problemática real como la que padece hoy en día el pórtico occidental. Bien, dicho esto, estoy aquí para presentar mi propuesta para el concurso, que tiene como nombre Pulcra Leonina. Lo primero de todo, y por sintetizar un poco la idea de origen del proyecto, como anunciado, se nos animó a participar en la protección, esto es importante, del pórtico occidental de la catedral. Por tanto, el proyecto nace con un doble objetivo, que es por un lado la creación de un microclima que posibilite esa protección del pórtico y por otro lado, un segundo objetivo, que sería la configuración de un nuevo volumen que sea capaz de entrar en diálogo con la catedral. La problemática fundamental a la que se enfrenta el pórtico son las bruscas fluctuaciones de temperatura que provocan el deterioro de la piedra, como ya os he comentado en distintas ponencias a lo largo de esta jornada, y se nos detalló de forma más técnica en el estudio climático que nos fue entregado a la hora de hacer el concurso. En dicho estudio
se realizó un análisis comparado de las distintas portadas presentes en el conjunto de la catedral, determinando que aquella situada en el claustro presentaba un mejor grado de conservación. Esto viene dado, lógicamente, a la existencia de un elemento porticado previo que le confiere esa protección. Dicho esto, respecto al primer objetivo, el proyecto trabaja desde el punto de vista de la arquitectura bioclimática. Los materiales y las formas utilizados van encaminados a la creación de un microclima que posibilite una mejor conservación de la piedra y, por tanto, un menor deterioro del conjunto del pórtico. Dicho microclima estará fundamentado por la ventilación natural, que vendrá dado gracias a las aberturas presentes en la propuesta, y por la protección frente al soleamiento, que vendrá dado gracias a los materiales y a las formas propias de la intervención. La sumatoria de estas dos acciones nos permitirán cumplir con ese primer objetivo del proyecto y configurar un microclima interior que sea capaz de proteger la piedra. El segundo objetivo es la creación de un elemento que consiga el menor impacto en la imagen actual de la catedral, pero que sea a su vez capaz de establecer un nuevo diálogo con ella. Dicho elemento buscaba además ser reversible y no entrar en contacto material con la fachada histórica de la catedral. En relación a la nueva imagen del pórtico, la geometría utilizada nace como reflejo de la ya existente en la propia catedral. Los arcos, arquivoltas presentes en el conjunto se ven desfasados y en una nueva interpretación de la fachada se recupera la simetría primigenia del conjunto, ya que durante el siglo XVI se produjo una rebaja del arco norte, el arco de San Juan, una rebaja de altura que rompió esa simetría del conjunto. Bien, pues la propuesta viene de alguna manera a recuperar la simetría inicial que tenía la portada de la catedral. Frontalmente se produce una nueva lectura de la fachada que bebe de las geometrías preexistentes, como hemos dicho, y a su vez es capaz de establecer un nuevo diálogo con la catedral. En la acción de desfase de estas geometrías surge el atrio, capaz de generar el espacio de protección necesario para el microclima que hemos comentado y los flujos de circulación necesarios para que toda la intervención funcione como lo que realmente es, que es la entrada del templo. La materialidad del nuevo elemento trabaja la transparencia como aspecto a enfatizar, dando permeabilidad visual al pórtico desde el exterior y reduciendo así el impacto en la imagen de la fachada de la catedral, sin obviar la inserción de un nuevo volumen que pasa a formar ineludiblemente parte del conjunto. En todo momento estamos hablando de una operación de edición. Las lecciones de geometría aprendidas en el alzado de la fachada se transfieren también a la planta, que con un desfase de casi 5 metros nos termina generando el volumen final de la intervención. Siguiendo con el doble objetivo del proyecto, primero de ellos la creación de un microclima que posibilite la protección de la piedra y el segundo, la obtención de un volumen nuevo que entre a dialogar con la catedral, procedemos al desarrollo de los aspectos más técnicos de la propuesta. En cuanto a los materiales utilizados, destacan en la estructura principal, en la celosía, la madera laminada y en la envolvente translúcida el ECE, un polímero termoplástico de gran resistencia a las condiciones ambientales que nos posibilita una protección frente al clima y al soleamiento. Tanto la madera estructural como el ECE son materiales 100% reciclables y sostenibles en su producción, por tanto, capaces de garantizar la reversibilidad de la propuesta. Tras la descripción de los materiales y en relación a la nueva imagen de la catedral, el proyecto sigue enfatizando su idea de transparencia a través de la envolvente y de su estructura permeable, sin hacer perder al conjunto su carácter de entrada del templo. Se realiza también un desarrollo pormenorizado de las distintas uniones de la estructura, tanto con la subestructura de cerramiento como con toda la celosía de madera,
intentando siempre y en todo momento que dichas uniones metálicas fuesen embebidas, reduciendo así su impacto visual. También se lleva a cabo el estudio de 2 uniones tipo, mediante las cuales sería capaz de llevarse a cabo, un fusible, el desarrollo constructivo de todo el conjunto. Otro aspecto importante en el desarrollo de la estructura fue el estudio de la cimentación, ya que existía un condicionante previo muy importante, dada la presencia de restos arqueológicos en el subsuelo del pórtico, en este caso las termas romanas de Legio. De manera que la cimentación debía tener un carácter superficial, por lo que se planteó la utilización de un sistema prefabricado de instalación sencilla llamado piloedre, que permite una cimentación efectiva a una cota por encima de los restos arqueológicos. En conclusión, la propuesta busca satisfacer las demandas actuales del pórtico mediante la utilización de la tecnología constructiva y la optimización de la geometría, generando un volumen que contribuye a la protección del pórtico, respetando su imagen y a su vez dialogando con él. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación nos acompañan David Álvarez, Carlos Rodríguez y Sagrario Fernández, que son el director y miembros del Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural. Es un grupo de investigación reconocido de la Universidad de Valladolid que ha realizado intervenciones en lugares de gran importancia patrimonial como el Camino de Santiago, la Vía de la Plata en Castilla y León, el yacimiento de zona arqueológica de las Médulas en León, el yacimiento de la colonia Runia Sulpicia en Burgos o la zona arqueológica de Tiermes en Soria, además de Lancia, en la Vía Romana de Santa Cruz, en Baños de Valdearados, en Burgos, en la Vía Romana de Orfeus, en Cabeza de Letera, Zamora, la Vía de Vergel, en San Pedro del Arroyo, en Ávila, o la Domus Romana también de Pedreiras del Lago, en las Médulas. Y últimamente, bueno, en los últimos años, en el Castro de Peña del Hombre, en Priaranza del Bierzo, también aquí en la provincia de León. Sus proyectos y obras han obtenido numerosos premios y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. A continuación, les dejo la palabra para explicar su propuesta. Muchas gracias. Buenas tardes. Aunque estemos los tres, vamos a ser breves. Yo, en primer lugar, como jefe de este equipo, quiero felicitar a todos los finalistas y especialmente al equipo ganador. Quiero felicitar al Cabildo y a la Dirección General de Patrimonio, a la Junta de Castilla y León, y especialmente a Milagros, porque creo que esto es un evento fantástico. En mi vida normal soy el director de la Escuela de Arquitectura y me da envidia, porque tenían que realizarse unas cosas como estas, que generan reflexión, debate, desarrollo de las propuestas que a veces se quedan solamente en mostrar unas imágenes. Ellos dos son leoneses también, y yo tengo una parte de leonés puesto que estoy casado con una leonesa, por lo tanto también me considero un poco, me considero en todos los sitios. Ellos van a contar fundamentalmente el proyecto porque ellos han sido los que más se han involucrado. Yo soy el más viejo y soy el director y estoy encima, pero ellos se han involucrado. Yo solo quiero contar un poco el porqué. Enfrentarse a un concurso de estas características político de la Catedral de León. Nosotros hemos trabajado en yacimientos importantes, pero la Catedral de León son palabras mayores. Y además enfrentarse con un respeto hacia la historia, toda la historia. Hemos visto esta mañana que los arquitectos del 19 no restauraban, los arquitectos del 19 hacían proyectos en la Catedral de León, hacían sus proyectos con mucho éxito. Y en ese sentido, el problema que se nos planteaba a nosotros es el de manejar la idea de mantener, proteger. No estamos hablando de restauración, no estamos hablando tampoco de intervención, sino de una protección, pero en la cual, por un lado, cumplamos el objetivo que se persigue y por otro lado, vayamos añadiendo una pequeña capa a ese palimpsesto que hemos visto que es
la Catedral de León, lo hemos visto esta mañana. Un palimpsesto, los palimpsestos son las escrituras que se borran, que se escriben, es un palimpsesto que se construye con paredes, con estructuras, con espacio, con luz. Y entonces es un gran reto añadirle una pequeña capa contemporánea a ese palimpsesto de un montón de siglos de historia, incluso de la historia más reciente. Y aquí nos planteamos un reto que es un reto que ahora es fundamental y que yo lo vincularía a los principios de la New European Bauhaus, que ha programado desde hace ya casi 2 años la propia Ursula von der Leyen desde la Comisión Europea, que es un nuevo impulso al concepto de la arquitectura que va vinculado fundamentalmente a 3 objetivos, que es la sostenibilidad, la inclusión y la belleza, que me parece fantástico que de repente la Comisión Europea hable de belleza. En nuestro caso, sostenibilidad está claro, lo han dicho mis compañeros, los finalistas, es decir, sostenibilidad del propio mantenimiento de la catedral, que tiene que durar muchos siglos más, mientras haya humanidad, no solo que va a durar la humanidad, pero mientras haya, y sostenibilidad desde el punto de vista de hacer una inversión económica que sea realmente rentable y que cumpla el objetivo. El caso de inclusión aquí, pues yo lo explicaría de la siguiente manera: la posibilidad de que la catedral siga siendo útil y siga siendo propiedad de todos y visible para todos. Ese es un concepto de inclusión que parece que no es habitual, pero que yo lo desarrollo aquí. El de la belleza, pues ya es obvio explicarlo. Claro, ¿cómo hacer algo a un elemento tan bello? Estamos hablando siempre de que es la protección, la historia, el valor histórico y cultural. No, la belleza. La belleza. Belleza del siglo XIII, XIV, XV, XVI es lo más importante. Hay una frase que yo siempre cito de un poema maravilloso del poeta romántico John Keats, que es la Oda a una aurora griega. Ese poema termina diciendo: la belleza es verdad y la verdad es belleza. Eso es todo lo que necesitas saber en esta tierra. Yo aquí lo explicaría. La belleza es verdad y la verdad es belleza, a la Catedral de León. ¿Y cómo enfrentarse a esa máxima, cumpliendo ese principio de John Keats, con modestia, con una cierta humildad, pero también con el deseo de seguir construyendo la Catedral de León y hacerla lo más visible posible, pero al mismo tiempo añadirle, como decía antes, una capa más, una pequeña capa más a esa superposición de escrituras de ese gran palimpsesto que es la Catedral de León. Le paso la palabra a mi compañera Semanario Fernández. Buenas tardes. Comenzamos con la presentación ya sobre imágenes. Bueno, como decía Darío, enfrentarse a un proyecto en la Catedral de León era un reto inconmensurable. La luz, la piedra y el color se mezclan de una forma única en una experiencia estética inigualable. La Catedral de León ejerció tal magnetismo sobre toda la ciudad, todo llega a la catedral, todo pasa por la catedral, todo sucede en la catedral y a todos nos lleva a la catedral. Precisamente por este motivo, nuestro acercamiento siempre tenía que ser el del estudio primero de todos los materiales, basándonos en las persistencias, en comprender esta catedral a través de las fases, que era un proceso muy complejo, desde todas las excavaciones arqueológicas que recogen la preexistencia romana, medieval, de la primera edificación de la catedral, incluso posibles restos del Palacio de Reyes II, el pensar cómo esos elementos se representan en estas representaciones, que es verdad que a lo mejor no sabemos el grado de exactitud con los que se representaban. Se ven cosas con mucho realismo, un atrio que ya existe en una época muy primitiva de la construcción, que también es llamativo para una catedral, y gótica, ¿no?, de este periodo. El ir viendo esa evolución, como ese pórtico, también construido en el siglo XVI, el pórtico construido en 1270-80, evidentemente. El corredor, me refería al corredorcillo superior, franqueado entre pináculos, construido por Juan López en el siglo XVI, se extiende
sobre el pórtico y remata una cubierta que aparece en todas las representaciones, cuando todavía tiene algunos errores, ¿no?, de representación, porque los pináculos no coinciden con las lancetas, hay algunos elementos que todavía no se encuentran, y también el comprender esos elementos importantes también que se incorporan dentro de la catedral, como el locus appellatione, que es otro elemento muy importante también para comprender parte de la vida de este pórtico a lo largo de su historia, ¿no?, desde el siglo XIII hasta nuestros días. A través de una documentación en otros, también de otra documentación que a lo mejor nos aportaba otra así, viendo toda la importancia de esos elementos para poder basar nuestra pequeña aportación, que siempre tendría que venir a incorporarse en un edificio que tiene mucha historia. Evidentemente, esos elementos que se traslucen, ¿no?, en una lectura de paramentos, si había o no gabletes sobre las portadas, ¿no?, como se manifiesta en la puerta de San Francisco, que sí que se ven esos restos en el muro, y el cómo se incorpora todo en una visión que ya en el siglo XIX vino a cambiar debido a esos problemas que tan interesantes que nos han contado y relatado perfectamente esta mañana, ¿no? Evidentemente expertos, mucho más expertos que nosotros que nos introducíamos en la lectura en detalle de este edificio porque concurse y bueno, por la curiosidad propia, ¿no? Esas modificaciones, ¿no?, que se producen en el siglo XIX y que transforman esta portada y le arrebatan a la portada ese remate que hoy por fin nos hemos enterado que a lo mejor debían de haber vuelto otra vez a colocar en su sitio. No se sabe exactamente los motivos por los que ese debate nunca sabremos hacia dónde nos habría llevado el colocar o no de nuevo aquel elemento que remataba el pórtico, ¿no?, desde el siglo XVI. Nuestro acercamiento, por tanto, siempre fue el de proponer algo que fuese reemplazable, que se pudiese eliminar en algún momento, pero que hiciese frente a todos estos problemas, ¿no? Tengo aquí un pequeño resumen de las conclusiones de ese estudio climático demoledor que también se facilitaba a todos los participantes y que nos hizo tomar cartas en el asunto de presentarnos e intentar proponer nuestro granito de arena. Nuestra propuesta, desde el principio, sabíamos que tenía que ser algo que desapareciese, que se pudiese recoger y que la fachada de la catedral no se viese afectada en la mayoría de su tiempo por la presencia de muchos elementos, ¿no?, que pasase más desapercibido. Entonces comenzamos a plantear cubrir con unas grandes lonas que veíamos que luego que eran excesivamente grandes y redujimos y llegamos a la medida ajustada para adaptar a cada una de las portadas y también a las dos lancetas centrales algunas de las lonas, que nos ayudaba a reducir un poco las luces y a hacer más creíble la idea de colocar unas mallas tensadas, unos elementos ligeros que pudiesen proteger en algunos momentos de la afección climática sobre el edificio. Tal modo que de una catedral que se ve así desde el lado suroeste, simplemente colocábamos un elemento superior que rematase en ese punto la composición de la fachada y que en algunos momentos dejase de descender, descolgar unas mallas ligeras que pudiesen incluso componerse a través de dos líneas de mallas que hemos propuesto de diferentes espesores y condiciones que nos sirviesen para atender a unos u otros problemas climáticos. De tal modo que pudiésemos partir desde la máxima apertura, no hay ningún elemento de protección, hasta los diferentes grados de protección necesarios y además implementados en un doble sistema de membranas que se recogiesen en la parte superior del corredor que recuperábamos en un lenguaje contemporáneo, pero que mantuviese un poco la referencia histórica de un elemento que sí que existió, ¿no?, y que vuelve otra vez a inspirarse un poco en el lenguaje original.
de aquella balaustrada como los pináculos. De tal modo que se podría proteger en diversas situaciones, de diversos modos, recogiendo, ampliando o dejando descender incluso hasta el suelo en algún momento alguna de las mallas más sutiles o menos, porque incorporaríamos dos, y de tal modo que tendríamos pues, un elemento que sería el mínimo impacto, la protección, la adaptabilidad, la transparencia, porque también iluminando desde dentro con algún tipo de luz fría para no controlando muy bien la temperatura, evidentemente, podríamos convertir estas mallas en lienzos transparentes que por la noche también se puede ver a través, ¿no? Podría traslucir la luz o incluso, quién sabe, hacer algún sistema de proyección para algún evento sobre los propios lienzos de la catedral. De tal modo que se pudiesen implementar también, era otro de los conceptos que teníamos también en mente, que si colocamos un sistema sencillo de elementos de malla que pudiesen descender independientemente, se podría renovar también esos elementos de malla a medida que tuviésemos telas con mejores condiciones que se fuesen a lo mejor implementando a lo largo del tiempo, ¿no? Por supuesto, la reversibilidad era otro de los aspectos más importantes que teníamos que cubrir, y aquí vemos un poco esa evolución en cuanto a la materialización de los elementos que componían con el menor número de elementos, pues esa piel, esa nueva piel doble que le colocábamos a la catedral. La primera fase del concurso y la segunda fase del concurso, que estaba en la imagen de la derecha, en la que quisimos un poco bucear y adentrarnos y darle materialidad y darle un poco verosimilitud, ¿no? a la propuesta, construyendo realmente algo que pudiese ser como un poco como se pedían las bases, que pudiese ser realizable, que pudiese, digamos, soportar las cargas, y eso nos llevaba a utilizar ese corredor superior, esa recuperación del corredor superior, alojando en una especie de caja, ¿no? Con una estructura de madera laminada, donde teníamos que dejar a través de esas estructuras de tipo cercha, ¿no? Pues colocarlo a través de unas ménsulas volando, ¿no? Una parte desde la cubierta asistente, ¿no? Y dejando salir esos lienzos, ¿no? De las que se recogían arriba en una serie de pares de rodillos, ¿no? Con 5 pares de bobinas que con motores independientes y tal pues pudiesen generar un mecanismo que permitiese, como digo, hacer creíble, ¿no? Este sistema que en la primera fase pues era un poquito más unos lienzos, ¿no? Que descolgaban y que no sabíamos muy bien de qué manera se iban a comportar. Como digo, esa evolución un poco de la construcción nos lleva a que, bueno, toda esa caja de arriba se forra con una chapa de bronce, ¿no? Esa chapa puede estar conformada, estudiamos distintos tipos además de formas de conformar esa chapa de bronce, ¿no? Al final era más sencillo de lo que pensábamos, no era a través de fundido sino a través de conformado, ¿no? Y al final pues generaba, como digo, la caja perfecta, ¿no? Para alojar todo ese mecanismo que la mayor parte del tiempo, como ha dicho antes mi compañera, pues se encuentra recogido, ¿no? Normalmente no necesitamos proteger la catedral salvo en el caso de inclemencias de lluvia o inclemencias de una luminosidad o una acción solar muy importante, ¿no? Que eran los objetivos de la primera membrana, mientras que la segunda membrana pues era casi de una manera excepcional para generar casi un sistema de microclima que permitiese acometer los problemas de heladas importantes, ¿no? de climatología muy adversa, que es bastante habitual, ¿no? en estas latitudes y en León, ¿no? Pero bueno, normalmente suele ocurrir por la noche y en invierno, ¿no? Con lo cual ahí sería un momento en el que las dos membranas actuarían. Era importante también ver un poco cuáles eran las tensiones que se producían en esos elementos de membrana, ¿no? de mallas, porque al final pues se comportan como velas, ¿no? Y están, digamos, sometidas a unas tensiones importantes y por lo tanto estudiamos
distintas maneras de segregar, separar esas mallas, ¿no? Establecer también a lo mejor unos ciertos rigidizadores que permitiesen pues, transmitir de una manera correcta las cargas. Y aquí aparecía el segundo elemento importante, que era establecer casi unos elementos un poco ajenos, un poco mueble, ¿no? Claramente añadidos, ¿no? a la catedral, que son una serie de mástiles que colocábamos, como digo, de manera un poco independiente y en el primer plano, que, bueno, pues que recordaban o que establecían una construcción similar o paralela pues, a esos pendones, ¿no? a los mástiles navales, que también son elementos que recogen telas, ¿no? tensadas, etc., ¿no? Y que además tenían unas reminiscencias en algunas arquitecturas, siempre como elementos muebles, ¿no? de Joseph Plewnik o de San Marco, ¿no? para alojar esos elementos. Esos mástiles, estuvimos estudiando mucho la solución constructiva, ¿no? de esa sección un poco alargada para poder permitir digamos, acometer esas tensiones en la dirección, digamos, transversal, ¿no? Dándole como un carácter al final en el que la madera y el bronce, ¿no? pues, con unas guías embutidas de bronce, unos elementos de remate tanto superior como inferior, ¿no? pues construyésemos a través de unos detalles que, bueno, pues entre la madera y el bronce son materiales tradicionales por una parte, pero también son materiales que refuerzan una nueva tecnología que estudia, como digo, lo tradicional, pero con unos nuevos mecanismos, ¿no? con unos nuevos modelos, que es uno de los principios de sostenibilidad de la nueva Bauhaus, ¿no? Bueno, y un poco para finalizar, os ponemos unos segundos del vídeo, ¿no? que presentamos para la segunda fase.
haciendo una paráfrasis, son los primeros ahora. Tenemos para finalizar al equipo ganador del concurso, liderado por Julio César Moreno, arquitecto, máster en proyectos arquitectónicos avanzados por la Unidad Politécnica de Madrid, donde está finalizando su tesis doctoral. Desde el año 2006 es profesor de proyectos arquitectónicos, primero en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la actualidad en la Universidad Rey Juan Carlos. Desde el año 94 dirige Funcional Arquitectura, su despacho profesional que está orientado a proyectos de edificación y direcciones de obra y que cuenta con obras premiadas y publicadas en medios nacionales e internacionales. Me acompaña Carmen Moreno, que es doble grado de Diseño y Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos y ha realizado el máster habilitante en la Universidad Politécnica de Madrid. También ha trabajado en el estudio César Portela y actualmente forma parte de Funcional de Arquitectura. Muchas gracias a ambos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Carmen Carrasco. El apellido es Carrasco. Moreno. Ay, es Bueno, dicho esto, muchas gracias en primer lugar. Bueno, lo primero agradecer a los organizadores, al Cabildo, al Colegio por acogernos aquí, a la Dirección General de Patrimonio por también organizar todo este evento y bueno, todo un proceso que parece que desde el Cabildo y la Dirección General de Patrimonio es como de muchos años, que empezó esta mañana y que es como muy emocionante estar de alguna forma incorporados a toda esta tradición casi ya, ¿no? de más de una década. Bueno, pasamos a contarlo. Bueno, en primer nosotros los problemas ya se conocen, ¿no? Ya los han comentado desde esta mañana otras personas, ¿no? Y nuestra respuesta era intentar conciliar la máxima transparencia, la máxima ligereza, ¿no? y a la vez la protección necesaria, ¿no? En algunas cosas coinciden a favor y en otras cosas como que se contradicen. Hay que encontrar el punto de equilibrio entre esas dos cosas. Para la máxima transparencia veíamos que lo más interesante era algo atracción. Lo que se comprime necesita rigidez, entonces tiene partes opacas. Necesitamos algo que se tensara, algo que funcionara como una tela. A la vez tenía que ser estable, se tenía que anclar en algún sitio, ¿no? Pero no podíamos apoyar en el suelo porque o veíamos que daba problemas porque teníamos los restos arqueológicos, ¿no? Del hipocausto de las termas, con lo cual colgar desde arriba era lo más interesante. Colgar desde arriba suponía cargar la cubierta del pórtico, es una estructura antigua. Es verdad que es una estructura antigua que tiene mucha masa de piedra atrás, con lo cual se puede cargar. La parte delantera no. Tenemos que poner un soporte envoladizo. Un soporte envoladizo que pesara poco, para que la carga, el centro de gravedad de todo ese aparato que vamos a poner arriba, resistente, se fuera para atrás y cargara en las partes traseras. Una base que pesara y un elemento envoladizo ligero tiene que ser, el elemento envoladizo tiene que ser, para que funcione bien y pese poco, muy estrecho, ¿no? Es más bien alto, ¿no? Para que tenga, y debía estar como muy junto, una tabla de esta a la otra, para repartir mucho la carga y de esa forma no sobrecargar ningún elemento del pórtico. Además, le deberíamos poner un techo para evitar que el agua se colara entre la nueva membrana que queremos colgar y la fachada de piedra del pórtico. Ese techo con esas tablas así, juntas de la altura más o menos de 1 metro, 1,20 m, existía ya en Venecia, nos acordamos del pabellón de Venecia de PRFEM, y hicimos este fotomontaje como una operación rápida, vamos a ver qué pasa. Ponemos un trozo de la capa superior de la cubierta y de pronto nos pareció que aquí había algo, ¿no? Como que, bueno, que no sabíamos por qué tenía sentido, ¿no? De pronto esta operación tan rápida, había un sentido que no sabíamos muy bien por qué, pero como que, bueno, en realidad el proyecto era como ir buscando, desgranando un poco como ese misterio, ¿no? Para hacer un cierto misterio ahí, eso nos pareció a nosotros y dijimos, bueno, vamos a tirar por aquí a ver qué pasa, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue primero hacer nos fuimos como a Venecia, ¿no? Sería así, un teoría positivo así. Bueno, aquí vimos, aquí hay ya una explicación, ¿no? Que es lo que es la restitución del antepecho del corredorcillo, ¿no? Era una de las explicaciones que pueden, como la primera, ¿no? Y quizás en principio la que puede tener más peso, ¿no? Restituir un elemento perdido.
ya da sentido a colocarle algo ahí de ese tamaño y con ese aspecto, ¿no? Pero había como algo más, ¿no? Entonces, sí, fuimos como al modelo Venecia, ¿no? Fuimos con la investigación del CSI Venecia, ¿no? Y entonces llegamos al pabellón de PRF, que o sea, sus razones para hacer utilizar esta tabla, digamos, esta especie de lama viga, delgada y cercana una a otra, es para conseguir este efecto de luz. Son unas tablas así y otras así, puestas perpendiculares, de manera que no dejan entrar rayos directos del sol. Y entra una luz difusa como casi de bosque nórdico, ¿no? Pero la referencia en realidad que hay es clásica, son referencias de arquitectura clásica. Él quería armonizar con los pabellones clásicos que había en los jardines de Venecia, y entonces va a hacer un edificio que simula un entablamento, se ve en el rincón a la derecha arriba, ¿no? Y simula como un entablamento clásico, ¿no? Son como estructuras adinteladas, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve que los árboles y las columnas pues son tratados de la misma manera, ¿no? Entonces es una referencia al mundo clásico. Nosotros estábamos en un edificio gótico, parece que no tiene mucho que ver, ¿no? Sin embargo, encontramos en realidad de aquí habíamos extraído el fragmento para hacer el fotomontaje, o sea que esta foto superior ya la conocíamos, pero a poco que indagamos en Venecia, que aparece el Palacio Ducal, ¿no? Y el Palacio Ducal va y tiene esa crestería que se parece bastante, ¿no? Directamente a la propuesta de PRF, a esta fachada, al eje principal de los jardines. También aparece en la misma fachada la roseta que estaba como ornamento calado en el antiguo antepecho, ¿no? En esta imagen aparecen las dos cosas, ¿no? Vemos la crestería que se parece, ¿no? a la que proponemos y la roseta, y además aparece un león, con lo cual era otra clave. Ya sabíamos que estábamos por el buen camino, ¿no? Otra señal. Entonces volvemos a León, ¿no? Otra vez, y ya tenemos el problema que queremos resolver, que sería esta siguiente imagen, ¿no? Y la solución que estábamos planteando nosotros, que fuimos a ver a Venecia y volvimos, de pronto pues colocada aquí, adquiere sus propias razones, ¿no? Sí. Y de pronto se empieza a parecer más a las formas, se contagia, ¿no? Como de las formas de la catedral. Sí, sigue siendo este elemento, pero claro, vemos que hay una serie de coincidencias, no necesita restituirse los pináculos, porque ya son cada una, se puede entender como pináculo. La forma de la curva coge la forma de las curvas catenarias. Son las curvas, la curva catenaria es la curva que hace un elemento que no es rígido con el peso de la gravedad, colgado de los dos extremos, ¿no? Este principio físico es el que explica las estructuras, la ligereza del gótico. Esto lo conocía Gaudí y lo que hacía era adaptar su espacio a esta forma. En el gótico eso no se conocía, no se conocía esa teoría, y entonces lo que eran esas formas eran exteriores, eran los agotantes. Entonces en las calles laterales que se forman a separar la torre, esta situación tan peculiar de que separa la torre de la nave central, esas calles tienen ya dentro las catenarias, ¿no? Esa figura, que nos aparece a nosotros en la propuesta que hacemos. Estas curvas son esas características. Bueno, quiero decir que de alguna manera el león adquiere su propia forma y su propio sentido. Adquiere también esta forma como de si fueran gárgolas, ¿no? Se leen de otra manera, ¿no? Como gárgolas expresan, tienen una forma de expresar la función también como propia, ¿no? Y hicimos incluso, dentro de esa investigación ya leonesa, pues hicimos esta especie de ficción histórica que era con una foto de la época del pabellón aquel de Venecia y con un fragmento del pabellón a la derecha del fotomontaje, y entonces vimos que era compatible, incluso en aquel momento, ¿no? Podía haber ocurrido. De hecho, son de la misma época, ¿no? La foto y un no se llama Michael del Banco de Zuloaga, ¿no? Creo que será el Zuloaga, ¿no? Sí. Pues bueno, parece. En fin. Recapitulando.
ahondando un poco en la búsqueda del sentido de por qué esta pieza funcionaba también en León, volvimos a recordar que lo que queríamos hacer era una cosa sencilla y de fácil instalación. Entonces descompusimos este elemento en 3 piezas que componen el voladizo, que son esta base pesada, las tablas y luego el canal con el que protegeríamos de la lluvia. De este elemento colgamos los paneles que se tensarían en el suelo, consiguiendo así un anclaje mínimo. Bueno, aquí vemos el conjunto de planos donde podemos apreciar esto y, como decimos, compositivamente pues, partimos esta intervención en tres fracciones y dejamos la parte baja abierta para permitir el paso. Así se crearía en la planta baja un espacio, un nuevo clima que permitiría tanto la estancia, la reunión como la espera en estos bancos preexistentes. De la misma manera recuperaríamos en la parte superior ese paso que se había perdido a través de los años, puesto que esta pieza que ponemos aquí arriba supondría, añadiría también la función de barandilla para este corredorcillo. Recalcar que la cimentación es ligera para evitar así dañar los restos arqueológicos que se mencionaban antes. Seguimos indagando y todo esto está muy bien, pero necesitábamos saber si se podría llevar a cabo, si esto sería viable y si realmente esto funcionaría. Nos metemos de lleno en la parte constructiva, que como ya hemos dicho, se anclaría en la fachada de la catedral mediante 2 pequeños taladros que en el caso de tener que ser retirada esta pieza quedarían ocultos por esta parte delantera y para no dañar la piedra del hastial se colocaría esta base sobre una banda de neopreno que mitigaría las vibraciones. Lo siguiente era contrastar esta viabilidad climática, para lo que nos servimos de un equipo de ingenieros climáticos que en coordinación con los fabricantes del material que pretendemos usar nos aconsejaron en cuanto a los parámetros necesarios para una óptima protección del pórtico. Usamos EFTE, que lo que nos permite, tiene varias funciones. Por una parte nos protege de la lluvia, tanto sea en la parte superior como debido al viento de acción directa en el pórtico, y a su vez cuanto más calor hay, más convección se produce en el interior y más ventilación, consiguiendo así en verano un menor calentamiento de este espacio. Sin embargo, en invierno, al haber menos calor, se produce un efecto invernadero y debido a la inercia térmica de la piedra conseguimos que este calor se guarde, protegiendo así a la piedra de posibles picos de frío y condensaciones. Como decimos, trabajamos en coordinación con el equipo fabricante de EFTE, que el EFTE es un material que cuenta con unas características muy diversas y mediante la combinación de varias membranas conseguimos la protección necesaria para este espacio. Asimismo, para proteger de la incidencia del sol, el EFTE puede imprimirse con diferentes motivos que pueden ser diseñados y que se nos ocurrió que podría ser diseñado también con este motivo cuadrifolio que recuerda al presente de la catedral. Esta decisión de proyecto de partir el espacio en tres fracciones viene del análisis estructural de esta lona de EFTE que disponemos en la fachada, ya que para eliminar empujes excesivos pues es necesario este diseño. Asimismo, se realizó también una comprobación de la viabilidad estructural, cerrando así este capítulo más técnico en el que nos preguntábamos si esto sería realmente posible. Claro.
Bueno, pues en vista de toda esta explicación del equipo que nos ha dado respaldo técnico, ¿no? Todos estos documentos que nos han entregado ellos, pues bueno, seguimos con la pregunta y entendíamos que ese fotomontaje primero que nos producía esa intriga, ¿no? Pues parecía que había algo a favor de la integración, o sea, había algo que nos como que justificaba o daba sentido a esa propuesta que tenía que ver con la integración, ¿no? Entonces nos parecía que era importante esta cosa que está ya como en la cultura popular, ¿no? Pues, bueno, pues como de estos corredorcillos, ¿no? Que son como propios ya de la literatura, ¿no? Como de las películas infantiles, ¿no? Y que están como en la imaginación, son sitios muy habitados, que como que recogen las historias menores, ¿no? Hay como un gran monumento con grandes, ¿no? Grandes rituales, ¿no? y grandes relatos, ¿no? Y sin embargo hay pequeñas historias cotidianas de seres casi a veces marginales o como Gina Lollobrigida, que es esa actriz, ¿no? O tan bellos, ¿no? Como ella, ¿no? Pero hay como cierta idealización o hay seres como fantásticos, animales también, hay en palomas, ¿no? O sea, hay algo que de alguna manera se ha perdido, pero seguro que trabajar en estos sitios todavía debe ser estupendo, ¿sabes? Pues da como envidia, ¿no? Dices, bueno, si yo me pudiera subir ahí, ¿no? A diario, pues debe ser un lujo, ¿no? Y bueno, los animales siguen ahí viviendo. O sea, si preguntas a uno de Seprona, te va a decir que en todos los monumentos históricos hay bichos, o sea, hay nidos, ¿no? A no ser que el mantenimiento sea muy exhaustivo, ¿no? Pero suelen vivir aves, ¿no? En esos sitios que las acogen. Y entonces hay algo como que nuestra propuesta también, yo creo que la integración tiene que ver con todo el edificio. O sea, con que el corredorcillo es un poco una cosa que se extiende por todo el edificio, permite que como si fuera una especie de sistema circulatorio, ¿no? Que está como vivo y que enhebra, va cambiando porque son elementos menores de época comparado con el cuerpo principal del edificio, que bueno, el cuerpo principal del edificio también ha cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, son elementos menores que se pueden quitar y poner y son intercambiables. De hecho, esta mañana no me acuerdo quién lo contaba, pero era interesantísimo que de pronto alguien pretendía cambiar todas las cresterías y alguien le dijo que no siguiera. Y bueno, cuando siguió ahí estaba la catedral, ¿no? O sea que son elementos que se pueden intercambiar y no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que eso nos permite integrar la portada no solo con el hastial, con la fachada, la intervención quiero decir, no solo con la portada y no solo con el hastial, sino que podemos hacer extensiva la integración o la intervención al conjunto, ¿no? A todo el volumen, ¿no? Yo creo que un poco lo que se ve aquí, ¿no? Como que está todo como lleno, ¿no? Todo cosido con esta especie de filigranas, ¿no? Bueno, al final nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo, colocando este voladizo aquí, no era otra cosa más que añadir una crestería a toda esta colección de cresterías que hay presente en la catedral. Poniéndolas todas así en contexto, como pues, en un álbum familiar o un árbol genealógico, vemos que simplemente estamos añadiendo aquí pues, al primo pequeño, al de la actualidad, a esta colección. Muchas de estas cresterías, que hemos recopilado algunas de ellas, se encuentran todavía instaladas en la catedral, sin embargo otras, como estas, están retiradas y se encuentran en el claustro, abriéndonos así como la pregunta, la posibilidad de que al final esta intervención, quién sabe si como todas estas compañeras podría acabar también en el patio, podría ser una cosa completamente reversible. Luego también veíamos como que tiene que ver con los modelos. Por un lado, porque siempre trabajamos con modelos, ¿no? en arquitectura. Hay modelos, este es un modelo, una maqueta, un modelo material, que esto es el taller del carpintero, y bueno, que seguimos trabajando, se ayuda mucho, ¿no? A ver cómo el canal se respeta, cómo el voladizo pasa por encima y no lo daña, la salida de agua tradicional sigue funcionando, y además la completamos con la nueva. Bueno, la protección, aquí se ve como en planta, cómo se sigue circulando, cómo se recupera el corredorcillo, aunque más estrecho, porque ya el uso va a ser más de paso, ¿no? Esta es la función de barandilla, ¿no? De protección que decía hace un rato Carmen. El set de piezas, este es un modelo.
El modelo digital es otro. Y también el modelo que antes trataba de explicar, ¿no? El modelo de las catenarias de Gaudí. Modelo estructural, constructivo, espacial. O sea, cada elemento de esta serie que construye este nuevo antepecho, en realidad es una especie de modelo de la propia catedral o del gótico, ¿no? Entendíamos también que había algo que sin querer, siendo arquitectos, terminamos haciendo continuamente cosas de arquitectura, ¿no? Digo yo que sería por eso, no sé, o es una casualidad, ¿no? Pero bueno. Y en principio, bueno, veíamos, a ver, esta imagen ya ha sido un poco, podemos hablar ya un poco del recorrido que hemos hecho con esta investigación, ¿no? Se ve, bueno, pues lo que nos hemos movido en dos ciudades, ¿no? Hemos ido y vuelto, hemos contado con las aportaciones de los técnicos, hemos visto fotogramas de películas, hemos intentado como encontrar todo ese sentido y parece que de alguna manera hemos conseguido desgranar algo de por qué funciona, ¿no? Y de pronto también veíamos otra que nos hacía gracia estar un poco, a ver, nos hacía gracia pensarlo, ¿no? Porque es como en las películas estas como ambientadas en la Edad Media, ¿no? De alguien que descubre un misterio escrito en la piedra, ¿no? Que ha dejado a alguien, ¿no? Como en otra época, y de pronto pues, nos parecía que había también una razón en que ese dibujo de Rosetón es el mismo que nuestro dibujo de la propuesta, ¿no? O sea, y se desenrolla la filigrana, o sea, como el dibujo del aro exterior y se extiende, es exactamente la forma que tiene el dibujo, ¿no? Como sería como las curvas son muy parecidas a las curvas que trazan la lámina que protege del agua, los canales, y las líneas radiales se parecen mucho a las piezas vistas de frente de nuestras vigas voladizos, ¿no? Que proponemos, ¿no? Entonces había como esta última coincidencia que nos parecía como que también podía ser que se podía leer de esa forma casi literaria, ¿no? Como si hubiera un plano a escala 1:1 previo ahí enrollado en la fachada. Queremos poner el vídeo, no sé si tenemos tiempo. ¿Cómo vamos? Es un minuto, ¿eh? Sí.